Bien, vamos al libro de Josué, por favor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Libro de Josué, Viejo Testamento, capítulo 24, versículo 15. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Bien, perfecto. Dice así, y leeremos este texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Última parte del versículo. Dice así, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Este texto del último versículo dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero de vuelta a su hoja, allí en el capítulo 23 ahora. Leemos, y el texto del capítulo 23 de Josué dice así. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones, por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni se inclinen a ellos. Mas Jehová vuestro Dios a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes hasta hoy, y nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os ha dicho. Guardaos pues con diligencia vuestra alma, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellos matrimonio mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, porque pereceréis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, Dios es el que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinando a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros,
y pereceréis prontamente de esta vuestra tierra que Él os ha dado. La lectura que hemos tomado en esta noche a través del libro de Josué marca acerca de la exhortación de Dios para con su pueblo, un pueblo rebelde, el pueblo de Israel, un pueblo que claudicaba entre dos pensamientos, que claudicaba en seguir a Dios o también seguir a los dioses ajenos que ellos habían creado como becerro para seguirle, y aún también Josué siendo el que prosigue la conducción del pueblo de Israel a través del conductor que era Moisés, ¿verdad? Josué lleva al pueblo a la condición de reconocer y hacerle recordar las grandes obras que Dios había hecho en medio de ellos. De dónde el Señor los había sacado, de la esclavitud donde los había librado. Y Josué, un hombre preparado en la guerra, preparado en armas, sabía de muchas cosas acerca de su antecesor, quien era Moisés. Y Josué, junto con otros hombres, llevaban adelante la propuesta de Dios. ¿Por qué les hago este anticipo? Para mostrarles que Dios siempre tuvo un interés especial. Dios siempre tuvo un deseo para con los hombres, que los hombres se volvieran a Dios. Y ese deseo sigue vigente en este tiempo. Dios no ha cambiado, Dios no cambia, Dios permanece para siempre, así como permanece su palabra. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y el propósito de Dios a través de Josué es que Josué permaneciera delante de su templo, de su tabernáculo, como un sacerdote a quien pudiera confiarle la tarea que debía desenvolver. Josué, para información suya, quiero indicarles que representa a Jesús como el Salvador, aquel que conducía a su pueblo. Por lo tanto, la tarea específica de Josué para con su pueblo era recordarles las poderosas obras que Jehová había hecho con cada uno de ellos. Por lo tanto, le decía, y llamando así en el versículo 2 hemos leído que llamó a sus ancianos, llamó a sus príncipes, llamó también a todos aquellos jueces, a los oficiales, y ya pasado de una cierta edad, porque la Biblia dice que ya ahora Josué era anciano, sus fuerzas habían decaído, convoca a todos sus oficiales diciéndole: ustedes han visto lo que Dios ha hecho en medio de ustedes. Quiero recordarles a cada uno de ustedes que Dios ha colocado a las naciones enemigas debajo de nuestros pies, que Él ha sido poderoso, Él ha peleado por nosotros. ¿Saben? Decimos que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue peleando la batalla por nosotros. ¿Amén? Como poderoso gigante, Dios está peleando la batalla que muchas veces te cuesta, aún como cantábamos acerca de las circunstancias que tenemos en la vida, que batallan en contra de nuestra fe, de lo que creemos. Muchas veces las circunstancias se transforman en un enemigo, las circunstancias se transforman en una oposición delante de nosotros que no sabemos cómo sobrepasar. Pero tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al poderoso de Israel que está a nuestro lado peleando esa batalla por nosotros. Josué, un hombre que empuñaba armas, guerrero valiente, esforzado. Recordamos en el pasaje
en el capítulo 1 que el Señor le había dicho, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Esa palabra que muchas veces cuando vemos a alguien que está desanimado, que le decimos, esfuérzate, sé valiente, levanta tu ánimo, ponete en pie. Y esas palabras las había recibido del Señor, ¿no? Y él había tomado esa palabra firme en su corazón para no desmayar. El Señor le había dicho en el capítulo 1, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Wow! ¿Cómo quisiéramos nosotros que el Señor nos diga en primera persona? Nadie te va a poder hacer frente. Y el Señor en esta noche nos está diciendo a cada uno de nosotros, eres un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Jesucristo. Recuerda que nadie te podrá hacer frente. Amén. Yo, dice, estaré contigo. Amén. El Señor está con nosotros, en nosotros, todos los días de nuestra vida. ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? Quizás ves tu circunstancia, ves tus altibajos. Vemos nuestros altibajos, porque yo también los tengo. A veces las personas miran a los pastores como diciendo, bueno, ese es el nivel que tenemos que llegar. Equivocado, porque nosotros también tenemos nuestros problemas. ¿Saben, hermanos, que somos humanos? A ver, somos humanos. Tenemos situaciones, tenemos dificultades, tenemos aún nuestras situaciones matrimoniales como cada uno de ustedes la tienen. Caminamos a través de la fe, vivimos por fe, nos esforzamos por fe, somos valientes por fe y cada uno de nosotros debemos tomar esta dinámica de saber que Dios está con nosotros, acompañándonos en nuestra vida, llevándonos adelante, haciéndonos recordar de dónde el Señor nos ha sacado, porque antes estábamos condenados a una perdición eterna, pero ahora tenemos vida con nuestro Señor. Y cada vez que usted se acerca a Dios con fe, cada vez que vivimos entregando nuestro ser al Señor, el Señor dice, esfuérzate, esfuérzate. Pero qué bueno sería que el Señor me diga otra cosa. Yo quisiera que el Señor haga rápidas las cosas. ¿Por qué tengo que esforzarme? Aquí hay dos palabras que vamos a ver en esta noche. La primera es esfuérzate y la segunda es guardar. Tenga presente estas cosas. ¿A usted le gusta hacer esfuerzo? ¿A usted le gusta de naturaleza? Dice, yo le voy a poner gana, le voy a poner fuerza a esto, lo que estoy haciendo, pase lo que pase. Y hay algunos que lo llamamos hasta como tractorcito, porque ponen toda su fuerza para llevar adelante, ¿no? Amén de lo que suceda, agachan la cabeza y son aquellos que siempre empujan, colocar esfuerzo sobre esfuerzo, ¿no? A Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente, versículo 6 del capítulo 1. ¿Me sigue? Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Y dice nuevamente en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora a la palabra esfuérzate se le suma y le dice, sé tú esforzado y seas, ¿cómo? Valiente. No es suficiente ser esforzado. Es necesario también ser valiente. El valiente no retrocede. El valiente toma una posición firme. Miren, vuelvo a las circunstancias. Las circunstancias muchas veces son pequeñas, pero hay circunstancias que toman una dimensión.
Y en esa circunstancia usted se coloca con un esfuerzo de emprender y salir de esa circunstancia y de esa problemática. Hay muchos que esa circunstancia llega a un tal punto de una dimensión que ya no saben cómo salir. Es igual que cuando usted se encuentra en medio de mucha cantidad de agua, donde usted sabe que puede usted suplir y salir con su capacidad de buen nadador. Pero cuando usted se encuentra en medio de una situación donde lo supera, esa circunstancia del momento es la desesperación de no saber cómo va, a dónde va el rumbo de su vida, qué va a suceder con usted. ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna circunstancia que ha superado su capacidad? Yo levanto las dos manos. Hay circunstancias que superan nuestra capacidad. Y aun cuando nosotros tenemos la capacidad de ser esforzados para aplicar nuestra capacidad de poder salir y decimos yo voy a poder hacer y yo puedo, yo quiero, voy a alcanzar con mi propia capacidad, mi desenvolver, lo que yo sé, no es suficiente el esfuerzo. Se necesita valentía. El esfuerzo está basado en tu fuerza, pero la valentía es lo que uno saca de donde no tiene. ¿Me comprende? Y nosotros los cristianos, ¿de dónde sacamos lo que no tenemos? ¿De dónde lo sacamos? Del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es nuestra fuerza. Amén. ¿Se da cuenta cómo la palabra toma sentido? Podés ser esforzado, pero necesitas la valentía. Necesitas esa situación, necesitamos de esa valentía para superarnos. A Josué se le fue dicho, esfuérzate y sé valiente. Solamente dice esfuérzate y luego le repite en el versículo 6, porque recuerde usted que cuando la palabra del Señor menciona 2 veces una frase, es una confirmación acertada y precisa de Dios estableciéndose para un fin. En el versículo 6 dice solamente, dice esfuérzate. Y ahora le dice, y sé muy valiente. Ahora le dice, ya no simplemente es suficiente ser valiente. Ahora dice, ponele más gana a la cosa. Sé muy valiente, esforzado, muy valiente. Dice, ¿para qué? Para cuidar las cosas que conforme a toda la ley se te ha sido entregada por medio de Moisés, para que puedas llevar a cumplimiento lo que el Señor te mandó, para que no te muevas ni a derecha ni a izquierda. Dice solamente, dice, sé esforzado, sé muy valiente, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si usted quiere lograr un éxito en su trabajo, si usted quiere lograr alcanzar, ser prosperado en todo lo que usted emprenda, usted necesita colocar esfuerzo, pero también necesita colocar osadía, valentía en lo que hace. Avanzar para que todo lo que usted haga sea con esa gana que usted emprenda. Y por supuesto, usted arriesga, pero usted también en ser valiente gana. Es un dicho, el Salmo 152. ¿Verdad? Se necesita osadía, mis hermanos, para alcanzar. Y en el ámbito de la fe, también necesitamos ser valientes, porque el reino de Dios no es para los cobardes, sino que es para los... ¿Para quiénes? Para los valientes y los esforzados. La tarea que tenía Josué era justamente recordarles,
recordarles que tenían que ser valientes. Hermanos, ustedes que quizás se encuentran en diferentes momentos donde ven que ya la dimensión ha superado su capacidad, en esta noche el Señor te recuerda, sé valiente, sé esforzado. No te muevas a derecha ni a izquierda. Centra tu vida en Cristo. Centra tu vida siempre en la confianza y en la seguridad, en la piedra angular que es Cristo. Pueden suceder muchas cosas a tu alrededor, pero si vos permanecés firme en la roca angular que es Cristo, tu fe es inamovible porque está anclada en la verdad de nuestro Señor. ¿Me está entendiendo? La otra tarea que tenía Josué, la propuesta que Dios le daba a Josué era que toda palabra que salía de la boca de Dios, ninguna palabra iba a caer en tierra sin tener su cumplimiento. ¿Cuántas palabras el Señor ha dado a tu vida? Quizás muchas. ¿Algunas de ellas no tuvieron cumplimiento? ¿Toda palabra que recibiste de Dios tuvo cumplimiento? Respóndame. ¿Seguro? Mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 23. Capítulo 23, versículo 14. Dice así: he aquí que yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y nada ha faltado en ninguna de ellas. Ahora dígame usted, ¿cuántas veces usted dice, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no puedo alcanzar tus promesas? ¿Cuántas promesas usted conoce en la Biblia? ¿Algunas? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿Cuántas promesas del Señor usted todavía desea recibir de Dios? ¿Algunas? ¿Pocas? ¿O muchas? Las promesas del Señor se cumplen. Si Dios habla, Dios confirma y Dios responde. Pero déjame decirte algo en esta noche. No es según el tiempo específico que vos querés que esa promesa se cumpla, sino en el tiempo específico que Dios determine ese cumplimiento de esa palabra. Nosotros manejamos un tiempo donde decimos, Señor, apiádate de mí. Mira, Señor, que ya mi circunstancia ha superado, pero todavía tenés un poquito de aire. Todavía tenés un poquito de respiro. Y el Señor dice, yo no pongo mayor carga de la que vos puedas soportar. Señor, pero ya estoy que no doy más, Señor, me hundo, Señor, estoy desesperado, estoy angustiado, Señor, ya no puedo, ¿qué voy a hacer con la economía, Señor? ¿Qué voy a hacer con tal o cual problema? Me estoy ahogando, Señor. Dame algo de aire. Recuerda esto, hermano, ninguna palabra del Señor va a faltar. Porque toda palabra que Dios ha dicho, toda palabra tendrá su cumplimiento. ¿Saben? Nos cuesta mucho estar en el altar de la espera. Nos cuesta mucho como creyentes. La hermana decía, pastor, el pastor disciplina. Bueno, una enseñanza que debemos aprender en esta noche para que sepamos que Dios nos falta su palabra es que en la espera de su presencia, el Señor siempre traerá cumplimiento a su palabra. Si el Señor determinó, Él va a hacer. Si el Señor habló,
las aguas se van a mover, van a tener su curso, pero corresponde a nosotros estar en la espera de su palabra, en estar en la oración continua diciéndole, Señor, ayúdanos, muéstranos y danos esa fe, esa claridad para poder verte en toda tu totalidad, porque vos sos el creador, vos conocés mi levantar, mi acostarme, Señor, vos conocés mis fuerzas, vos conocés cada minuto de mi ser, nada puedo hacer, Señor, sin vos. Esperar en el consejo de Dios a que tenga ese cumplimiento, porque ninguna palabra que Dios ha determinado caerá por tierra. Saben, somos muy rápidos, somos muy que las cosas sean ya. Queremos que Dios tenga la varita mágica en su mano y que nos golpee rápidamente para transformarnos en una calabaza, o que el zapato se transforme en una hermosa princesa, y que muchas veces pensamos que el Evangelio es un cuento de hadas. No se trata de esto, mis hermanos. Tu fe va en continuo crecimiento cuando te acercas a Dios, cuando sos esforzado, cuando sos valiente, cuando recordás del lugar donde el Señor te ha quitado y ahora el privilegio que tenés de estar en su presencia, regocijándote en Él, y aun cuando ves que ya la circunstancia te está superando, sabés que hay alguien que te va a quitar de ese lugar y te va a poner en un lugar donde el Señor prepara en ese proceso continuo. ¿Sabe cuál es el mayor inconveniente? Es que no nos gusta estar en el estado de la prensa. Usted agarre una aceituna. ¿Sabe usted que de la aceituna se saca aceite? Pastor, qué revelación. ¿Dónde lo sacó? ¿Del hebreo, del griego, del arameo? No. Usted sabe que de la aceituna sale el aceite, pero para hacer el aceite se juntan muchas aceitunas y esas aceitunas, esos olivos, son colocados en una prensa. Y esa prensa, cuando desciende, pone muchos kilos de presión, donde de tal manera es restringida a tal punto, desmenuzada y estrechada de tal manera que esa sustancia saca un jugo que se llama el aceite. Así se hace el vino, y así hacen tantos frutos o tantos jugos que nosotros tomamos. ¿A usted le gusta estar debajo de la prensa? Dios quiere sacar un buen aceite de usted. Dios quiere sacar un buen aceite de nosotros, de mi persona. Pero para estar hacer buen aceite tiene que estar debajo de la prensa. Y a nosotros no nos gusta. Señor, este trabajo que tengo, Señor, prensa. Señor, la esposa que me diste, prensa. Señor, la suegra que me diste, prensa. Señor, los hijos que me diste, prensa. Señor, la iglesia que me diste, prensa. Para que usted y yo podamos ser perfeccionados en Dios. En ese proceso hay muchas personas, ¿saben qué hacen? Se salen por los costados. Y dicen, bueno, no, esto no es para mí. ¿Y cuál es el camino? Bueno, me voy a hacer un poquito pillo. Y tratan de todos los modos de salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque saben lo que viene. Cuando somos colocados en la prensa del Señor, allí no vale nuestra capacidad, no vale nuestra fuerza. Pero algunos todavía tienen un poco de cintura y dicen, no, esto no es para mí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a escapar. Voy a ver el modo de cómo yo pueda buscar otra forma. Esto no es para mí.
es muy fuerte lo que estoy escuchando. ¿Qué sucede si hay otra solución y yo no la vi? Entonces buscamos alternativas. Ya no nadamos a braceo, sino que ahora nadamos de espalda, ¿no? Ya no queremos hacer cosas que son lógicas, sino que buscamos de alcanzar otras cosas que son en base a lo místico. Ya no me alcanza la palabra del Señor. Ahora quiero algo que sea más sustancial y busco el escepticismo o busco también alguna experiencia donde sea más fuerte porque necesito ver de otra manera. Como alguien me dijo lamentosamente una vez, mire pastor, discúlpeme, pero yo conocí otro evangelio. Conocí otro evangelio que me parece que es más lógico, es más dinámico. El evangelio es uno solo, mis hermanos. No hay dos evangelios. Es el evangelio de Jesucristo y punto. ¿Verdad? Hay muchas formas de quizás expresar, de direccionar, pero recordate, cuando Dios te coloca en ese camino donde necesitas ser procesado por Dios, no intentes buscar el atajo. Cada uno de nosotros, cada uno de los presentes, somos procesados de diferentes formas, en diferentes posiciones, en diferentes motivos, algunos antes, otros después. Mi experiencia no le sirve a usted. ¿Me comprende? Cada uno tiene una experiencia especial en el proceso de Dios. Pero lo importante es que usted le conozca a Él, que tenga confianza para con Dios. Que usted, dice, a Josué se le fue dicho, dice, Josué, versión popular, Daniel Alfano, 2014, ¿verdad? Dice, no te apartes, Josué, ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Hermano de Casa de Oración La Ferrere, no te vayas ni a derecha ni a izquierda, mantenete firme, confianza plena en Dios, no vayas, ni tampoco dice te mezcles con otras naciones. Había sido establecido que el pueblo de Israel debía estar sujeto a la bendición de Dios y Dios había establecido de que no debían buscar mujeres, o sea, no colocarse en lo que es el yugo desigual. ¿Por qué Dios había establecido este principio? Para no contaminarse. ¿Saben? Dios es un Dios celoso. Dios establece sus principios y fueron establecidas a través de los mandamientos de la ley que habían sido dada a Moisés. Porque Dios es un Dios que nos ama, es un Dios celoso que cuida de nosotros. Amén. Como el buen pastor, Él cuida de cada uno de nosotros, aunque muchas veces no lo veas. Aunque muchas veces lo sientas distante a Dios. Pero Dios te cuida, Dios te protege, Dios te ama. Dios está en cada minuciosa cosa de lo que está al alcance de tu vida. Él pide solamente que tengas una obediencia absoluta, que entiendas que si te colocas en un yugo desigual, sos responsable de lo que va a sucederte. Criterio de un joven que dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Mire, mi novia no es cristiana. Conocí a una persona y yo sé que si ella sabe que soy cristiano, en algún momento se va a convertir al Evangelio. El Señor dice, no te unas en yugo desigual. El Señor dice, no te mezcles con otras naciones. Es importante que entiendas de que sos especial, pero quien identifica esto son los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué, mis hermanos, Dios establece esta condición de no mezclarse con las otras naciones? Para no contaminarse, ¿verdad? Y de esta manera que la bendición de Dios pueda estar a través de el entenderle,
en el conocerle, en serle obediente, en saber que Dios es aquel que prepara, que tiene el control de cada situación, aún de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Ah, pastor, ¿Dios piensa también eso? ¿Qué dice usted? ¿Dios piensa en sus emociones, en sus sentimientos? Claro que sí. ¿Pero cuándo? Cuando usted entrega su voluntad a Dios. Cuando usted dispone su vida continuamente en reconocerlo en todos sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Mis caminos, Señor, son diferentes a los tuyos. Bueno, es necesario que vuelvas a entender y a conocer a Dios y cuáles son sus caminos. Porque si le conoces a Él, si no ignorás de su presencia, si le buscas cada día, el Señor promete que va a estar todos los días en tu vida y con tu vida. No de otra manera. ¿Saben cuál es el problema que nosotros los hijos de Dios muchas veces no nos damos cuenta? Es que no conocemos nuestra verdadera identidad. Caminamos sensorialmente. ¿Usted conoce esos bichitos que se llaman murciélagos? ¿Así se dice? Que de noche salen buscando el alimento y no ven, pero distinguen dónde está su presa. Es como un ciego que camina a tientas, buscando el rincón, el lugar para poder caminar y aplica otros sentidos para poder desarrollarse en la vida. Hay muchos cristianos que no saben su verdadera identidad y Dios, a vos y a mí, como hijos suyos, nos ha dado una verdadera identidad. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Sabemos a dónde vamos, cuál es nuestro destino. No caminamos a tientas, mis hermanos. Y el Señor le indicaba a Josué, dice, cumple todo lo que está escrito. Y el Señor te dice en esta noche, a mí y a vos, cumple todo lo que está escrito. No te apartes de la ley. Sigue el camino de la verdad. Instrúyete en la palabra. No te juntes con otras naciones que puedan poner un lazo, un yugo. El yugo desigual, usted ha escuchado esa frase muchas veces. Le estoy hablando a la congregación, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Bien. ¿Usted ha conocido esa frase, te vas a poner la soga al cuello? ¿Sí o no? ¿Hay esposas y esposos en esta noche aquí? A ver, levante la mano las esposas y los esposos. ¿Verdad? ¿Alguien te puso la soga en el cuello? Ese es un dicho que no corresponde a los matrimonios cristianos. El lazo se coloca cuando hay un yugo que es desigual. Porque el lazo es lo mismo que sucede cuando usted quiere atrapar a un animal. Y usted no es un animal. Hemos aprendido en este retiro de matrimonios allí en México que la mujer y el hombre, Dios los ha colocado para que sean uno. La verdadera esencia de un matrimonio es que los dos sean uno. La mujer para ser amada y el hombre para ser respetado. ¿Amén? Esta condición indica de que uno no enlaza al otro, sino que los dos están unidos en un solo vínculo, en una sola decisión, en un pacto de confianza el uno para con el otro, para poder superar circunstancias, problemas, situaciones que vendrán. Y el Señor dice, no te unas en un yugo desigual, sino más bien, mirá lo que ha sido establecido, sigue a Jehová, síguele al Señor en todos tus caminos. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 23. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. ¿A quién debemos seguir?
¿A quién debemos seguir? A Dios. ¿Cuántas excusas les ponemos a Dios? Le decimos, Señor, estoy cansado. Señor, mi esposa me hace tal cosa. Señor, mi marido ya no lo aguanto más. Y el Señor que te dice, te podría dar el Señor una palmadita, ¿verdad? Como diciendo, vamos muchachos, sigue adelante. Pero no, el Señor te dice, esfuérzate, esfuérzate. Y el Señor nuevamente dice, dale, dale, sé más valiente. Pero Señor, vos no sabés lo que tengo al lado. Señor, no sé cómo soportar esta situación. Y el Señor que te sigue diciendo, dale, esforzate, sé más valiente. Alguien que se acercaba a uno de estos profetillas de este tiempo, dice que fue a un reconocido profeta de ese lugar y le dijo, dice, voy a estar pidiéndole, orando a Dios, dice, día y noche para que el Señor me revele una palabra. Y dice que dice, ayuné 3, 4, 10, 15 días. Y dice, a todas las personas que estaban al lado mío, iba y le decía una palabra de aliento y le decía, vas a ir a las naciones, vas a ir a tal lado, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y yo decía, bueno, dice, cuando llegue a mi persona, dice, este me va a decir, gran siervo fiel, dice, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho va a ser colocado, ¿no? Y dice que esta persona, este profeta, cuando se le acercó a ese lugar, le dice, se le acerca y le dice al oído, esfuérzate. ¿Qué esperás de Dios? Mi hermano, ¿qué esperás de Dios? ¿Esperás lo que vos deseás o esperás lo que está en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que esperás? Josué no pronunció palabra, simplemente cumplió el propósito de Dios, siguió lo verdadero, sabía dónde estaba colocada su confianza, sabía lo que debía hacer. ¿Sabe usted lo que debe hacer? ¿Camina usted siempre marcando y en conocimiento de que Dios es aquel que hace la diferencia? No somos nosotros, porque muchas veces decimos, sí, los cristianos somos luz, porque Dios habita en nosotros y tenemos que hacer la diferencia. Quien hace la diferencia es Dios en usted. ¿Amén? ¿Amén, mi hermano? Levante su mano si usted me ha entendido. ¿Amén? Quien hace la diferencia en usted es Dios. Pero el problema es que queremos hacer la diferencia con nosotros mismos y no es suficiente tu esfuerzo. Necesitamos creerle a Dios y ser más que valientes. En esta noche, para finalizar, sé que en este lugar, en esta noche, hay personas que el Señor les está marcando su última oportunidad. Es tiempo de que entiendas que Dios está golpeando la puerta de tu corazón para que camines en la rectitud de su palabra. No desoigas el llamado del Señor, porque ninguna palabra, escuche bien, ninguna palabra que el Señor da caerá en tierra, cumplirá siempre su propósito por el cual su palabra es enviada. Si en esta noche el Señor ha hablado a tu corazón, acércate a Él, dale hoy tu vida, rendí tu vida a los pies de Cristo para que Él pueda hacer el que gobierne todo tu ser. La palabra del Señor dice, ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Así estaba el pueblo de Israel, volviéndose a dioses ajenos, volviéndose a los dioses paganos, pero en un momento determinaron junto a Josué decirle, yo y mi casa
serviremos a Jehová. Nosotros serviremos a Jehová. Vamos a temerle. Vamos a servirle. Vamos a acercarnos a Él con la mansedumbre del corazón, con nuestro corazón rendido, con nuestra vida entregada completamente para escuchar sus consejos, para escuchar su palabra, para saber que Él quitará de nosotros toda raíz de amargura, toda tristeza, toda dolencia. ¿Sabe lo más importante que usted puede realizar en esta noche? Es reconocer que Jehová es aquel que endereza tus veredas. Es reconocer que Él va delante tuyo como un poderoso gigante cuidándote, mostrándote, enseñándote. ¿Quiere usted en esta noche conocer al Dios verdadero? Aquel que enderezará tus veredas, aquel que te muestra un camino diferente, aquel que dio su vida para amarte. En esa cruz Él se dio por cada uno de nosotros. No desoigas la voz del Señor. Este es el tiempo. Este es el tiempo. No claudiques más entre dos pensamientos. Decídete seguir a Dios y abandonar a esos dioses ajenos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Si te decides por la bendición, en esta noche sepas que Dios está de tu lado, que te ama con amor eterno, con un amor incondicional, y Él mostrará un camino por excelencia donde puedas transitar. Nos ponemos todos de pie en esta noche.